Pero en medio de un país tan convulsionado como están ustedes, porque indiscutiblemente una protesta diaria no da ningún tipo de tranquilidad para poder reaccionar en acciones positivas. Quizás en los momentos más difíciles que puedan pedir un stop de parte y parte para poder buscar una solución pero real y dar un tiempo para que esto pueda tener una buena salida. Bueno, fíjese que ese stop es imposible. No lo pueden parar. No lo podemos parar. La Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición de oposición, está sentada en la mesa con el gobierno, conversando, pero mientras tanto en la calle sigue la misma realidad. Por eso es que consideramos que si el gobierno diera un paso, a propósito, ¿qué es el que tiene que ceder? Es el que tiene. Es el que tiene el poder. Claro. Es el que tiene que ceder algo de ese poder. Porque la oposición no tiene nada que ceder. Ya lo que tenía que ceder lo cedió. Inclusive a un costo importante. Porque no todo el mundo en la oposición está de acuerdo con que los partidos estén sentados con el gobierno. Porque hay mucha desconfianza en el gobierno. Entonces, bueno, ya cedimos algo importante. Que le estamos dando legitimidad al diálogo con el gobierno. Ahora el gobierno tiene que aportar algo. Mientras tanto, los estudiantes siguen en la calle. Sí. Este fin de semana pasado, al momento en que grabamos esta entrevista, hay cerca de 250 estudiantes que han sido detenidos. El ministro del Interior entonces empieza a inventarle cargos de consumo de droga, de tenencia de material subversivo, una serie de cosas, y no los quiere soltar. Resulta que son muchachos jóvenes, inclusive muchos vinculados a familias importantes del gobierno. Porque es que la protesta de los estudiantes no tiene un color político. La búsqueda de los estudiantes es que la sociedad pueda cambiar. Un joven en Venezuela, doña Peggy, no encuentra futuro. No encuentra. Primero, debo reconocer, y esto es grave, es un término grave, que ha sido vinculado a muchas cosas en el pasado de nuestra política en otras partes del mundo. En Venezuela hay un apartheid laboral. A menos que usted milite en el partido de gobierno, no consigue trabajo. Porque el Estado ha absorbido toda la actividad económica en la más fiel tradición marxista, leninista, comunista. Ha tomado toda la actividad económica. El sector privado está depauperado y entonces un joven estudiante, graduándose de ingeniería, graduándose de economía, graduándose de cualquier profesión respetable, sale al mercado laboral y a menos que se ponga la franela del gobierno, la gorra del gobierno, no consigue trabajo. Entonces estos jóvenes están diciendo, queremos cambiar el sistema, queremos que el modelo cambie, queremos libertad, queremos justicia. Esa es la búsqueda de ellos, ¿no? Hay quienes se confunden y dicen, mira, la protesta es contra el gobierno, no es contra un modelo que se ha implantado allí. Un sistema. Ahora, si el presidente Maduro reflexiona y entiende que es imposible que la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela siga siendo manejada de esa forma, si él no reflexiona eso, pues la olla de presión, doña Peggy, y me da mucha pena reconocerlo, va a explotar. Va a explotar y no es culpa de la oposición, es culpa exclusiva del gobierno que no genera una salida. Nosotros tampoco queremos eso. Nosotros queremos que en Venezuela haya paz, pero si el gobierno no reacciona positivamente, lo que vamos a tener en Venezuela en el corto plazo es un estallido. El gobierno lo sabe, lo hemos puesto en la mesa, hemos puesto, mira, estas salidas son para pacificar, pero elementos mucho más importantes que eso, porque la libertad de los presos, el regreso del exilio, la limpieza de expedientes de los estudiantes son para aliviar la coyuntura. Pero en Venezuela existe un déficit democrático de absoluta dependencia de los poderes del Poder Ejecutivo, de un poder electoral arrodillado al partido de gobierno, de un tribunal de justicia que no imparte justicia, de una fiscalía general que es sencillamente el brazo legal del gobierno para perseguir, que si Venezuela no logra resolver ese déficit democrático, si no logramos resolver ese nudo democrático que nosotros tenemos, pues Venezuela entonces va para peores momentos, porque un país no puede mantenerse mucho tiempo y Venezuela no puede mantenerse mucho tiempo más en esa situación. No, sobre todo
que no hay producción de ningún tipo y por esa razón tampoco no hay trabajo que no sea manejado a través del Estado, como usted dice. El que no haya fábricas produciendo, no hay capacidad de trabajos directos, ¿verdad? No, mire que la totalidad de las empresas ensambladoras de vehículos, que en Venezuela había varias. Había muchas. Había muchas, se han ido del país. No producen. La totalidad por ejemplo, hablándolo de rubro, en Venezuela para que uno encuentre un pañal para un niño, bueno, tiene que traerlo de otro lado. Sí, bueno, fíjense que los que viajan, los que vienen para Dominicana, los que van al Caribe, a Panamá, a veces traen las maletas llenas de pañales, bueno, es increíble lo que le digo para un país como Venezuela. Tan rico. Tan rico. Pero, por supuesto, el gasto público exacerbado, las cosas que ya Latinoamérica había superado. Porque en Venezuela lo que tenemos es un experimento que ya fracasó en otras latitudes. El comunismo no es un sistema de gobierno que pueda traer prosperidad a un país, a una comunidad, a una sociedad, y menos la venezolana con una clase de media robusta. La clase media venezolana fue durante décadas de las más robustas de todo el continente. Así es. El fruto precisamente del desarrollo de una industria de petróleo fuerte. PDVSA ha llegado a ser de las empresas más importantes del mundo. Y sin embargo, PDVSA hoy es de las peores empresas de petróleo del planeta. Sencillamente porque está siendo manejada con un dogma político. Lo que vive Venezuela no se lo decíamos a nadie. Y advertimos a Latinoamérica de que existe una fórmula de eternizar gobiernos de este tipo en el poder, basándose en cambios constitucionales para introducir reelecciones indefinidas, por ejemplo. Nosotros coincidimos con el PRD en el análisis básico de las democracias en Latinoamérica, en la cual las reelecciones no han sido precisamente una solución mejor para salida, el pueblo. ¿No? Al contrario, son un elemento en contra de que el pueblo se sienta libre, de que haya alternabilidad en el poder, que haya formación de partidos políticos fuertes, y se convierten en un caldo de cultivo para el abuso de poder, para la corrupción, para la utilización de recursos públicos en la eternización de gobernantes, de tal manera que en Venezuela lo estamos viviendo y estamos luchando muy duro y vamos a tener éxito en lograr un gobierno que realmente se preocupe por los venezolanos y que además de eso se sirva para encauzar una verdadera lucha de toda la Latinoamérica por sacar de nuestro mapa de acción el militarismo, la reelección indefinida y una serie de elementos que lo que hacen es configurar un nuevo modelo de gobierno que bien decía un compañero haitiano en la conferencia de la IES, unas democracia, sí, pero que se parece mucho a dictadura. Sí, sí. Democracia amparada por elecciones. Amparada por elecciones. Sí. Los partidos políticos en Venezuela se están fortaleciendo, están jugando un rol importante en este momento. ¿Cuál es la situación y cuál es la solución finalmente que se vislumbra? Los partidos políticos en Venezuela han tenido, los de oposición, han tenido una época muy difícil para transitar, principalmente desde que la Constitución del 99 prohibió el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado. El gobierno ha perseguido a los financistas de los partidos políticos de oposición y entenderá usted que un partido político sin financiamiento no avanza. No avanza puesto que un partido es un conglomerado de personas con un objetivo, pero si el gobierno encima de eso persigue el financiamiento y encima de eso persigue a los políticos, los hace exiliarse y hay un caldo de cultivo de autoritarismo como hay en Venezuela, los partidos de oposición tienen un rango de acción sumamente limitado. Aparte de ello, debo decir que los eventos electorales manipulados como han sido por parte del gobierno le han restado profundidad al mensaje de los partidos, sobre todo en las clases medias,
que hoy en día no ven salida electoral posible en Venezuela. Nuestra responsabilidad es construirla. Y yo creo que la única salida es la salida electoral. No existe otra. Nuestro partido, por ejemplo, se niega rotundamente a entablar ningún tipo de conversaciones con ningún sector para ruptura de hilo constitucional en Venezuela. Nosotros preferimos un mal gobierno como el de Maduro a un gobierno implantado con un golpe militar, por ejemplo. Sí. Eso está dentro de nuestra genética democrática. Así y es. Vamos a trabajar muy fuertemente porque no ocurra nada de ese tipo. De tal manera que si usted descarta de plano ideológica, genéticamente, el propiciar un golpe de Estado que genere más violencia, más muertes, más sangre, más desasosiego en la gente, si usted lo descarta, la única salida que tiene es la democrática. Ahora, la construcción de la salida democrática tiene que ser una responsabilidad de la oposición y del gobierno. Si el gobierno no acepta que el país necesita tranquilidad y paz democrática y genera un cuerpo electoral equilibrado y un marco legal adecuado para que la gente se sienta motivada a participar en elecciones, entonces está abriéndole la puerta a un gorila militar para que se atreva a dar un golpe de Estado, porque entonces le estaría cerrando las puertas con doble cerrojo a la democracia venezolana. Es una responsabilidad del gobierno. Fíjate que la oposición está mucho más consciente que el gobierno hoy en día del peligro que se acecha sobre Venezuela si el gobierno venezolano que encabeza Maduro no abre las puertas de la democracia y no genera las condiciones necesarias. Ahora nosotros tenemos allí el año que viene, en el 2015, elecciones parlamentarias. Ese parlamento electo en elecciones libres, en elecciones transparentes, pudiera ser una válvula de escape importante a la crisis. La primera salida venezolana. Por supuesto, hay que resolver la coyuntura. Resolver la coyuntura es liberar los presos, permitir el regreso del exilio, la libertad de Leopoldo López, del resto de los presos políticos. Comprometidos con nuestra historia de lucha por la libertad, asumimos el compromiso de tener la vocación de cambio, la entrega y la determinación hasta lograr el cambio político, el cambio social que se merece Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Aquí estamos en la calle ejerciendo un derecho y un deber, pero yo les pido de corazón que no caigamos en la tentación de caer en la violencia o en la confrontación, que es lo que ellos están buscando. Yo les pido que nos mantengamos calmados. Si piensan que el pueblo se va a arrodillar sumisamente, veíamos que se retiraba el dirigente de Voluntad Popular, el responsable del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. El día de hoy en toda Venezuela salimos a caminar cientos de miles de venezolanos, en todas las ciudades y los pueblos. Salimos tal como lo habíamos convocado, de forma pacífica, tranquila, en paz, con contundencia en nuestra solicitud de cambio, de justicia y de libertad para los jóvenes que están hoy siendo encarcelados y torturados por parte del gobierno. Lamentablemente, el gobierno cumplió con su plan, el plan de generar violencia, confrontación y muerte, tal como lo anunció Nicolás Maduro el día de ayer. Los hechos que ocurrieron ante la Fiscalía General de la República son públicos, notorios. Están allí en las redes sociales, fotos, videos, testimonios, medios de comunicación. Llegamos a la Fiscalía, estuvimos allí varias horas y en el momento que decidimos retirarnos, nos retiramos porque ya habíamos cumplido con la propuesta que habíamos hecho.
estaré allí para dar la cara. Se ha dicho durante los últimos días que me quieren ver preso. Allí estaré para dar la cara. Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito. He sido un venezolano comprometido con nuestro país, con nuestro pueblo, con la Constitución y con nuestro futuro. Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución y esa decisión infame por parte del Estado. Preparar ese escenario y bueno, y que el pueblo se exprese y a través de esa expresión entonces abrir la olla de presión y permitir que el pueblo venezolano tenga algo de paz. Por supuesto, esto significa un gobierno maduro, democrático, fuerte, y es lo que no tenemos en Venezuela, por lo tanto somos muy escépticos. Y aprovechando este espacio que yo sé que es visto en muchos países latinoamericanos, yo advierto de que el gobierno venezolano no está buscando la paz, no está buscando la democracia, está jugando con fuego y está jugando con el pueblo venezolano. Bueno, esperemos que las reflexiones, la madurez y los diálogos, que hay que tener diálogo, puedan llevar finalmente a una salida democrática, como ustedes la están deseando, para el bienestar de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Doña Peggy, muchas gracias. Ha sido la participación del diputado venezolano Enrique Márquez. A él y al pueblo de Venezuela le deseamos el progreso de los diálogos y de la paz, que devuelvan la gobernabilidad a la patria bolivariana, para que puedan unificar a las familias y juntos trabajar para el bienestar colectivo y el desarrollo de la democracia participativa. Gracias y hasta la próxima.